¿cómo estáis? Yo soy Ana y esto es Manos a la Tela con Ana. Muchas gracias a los likes, a los comentarios que me ayudáis mucho a poder seguir. Y bienvenidos al canal a los nuevos suscriptores. Mirad, hoy voy a hacer en el vídeo este neceser con la cremallera sobrepuesta. ¿Veis? Está por encima. He puesto el bies en la cremallera y le he puesto la cremallera encima. Simplemente le he hecho aquí tres costuras, ¿veis? Aquí y aquí, atrás también, y le he puesto esto. Lo he hecho para los que estáis aprendiendo a coser, que veáis que es una manera muy fácil de hacerlo, y os dejaré en la cajita de descripción las medidas que he hecho pero os enseño paso a paso desde cero, desde cortar la tela hasta terminarlo, para que podáis hacerlo con las medidas que queráis, ¿vale? Así veréis que podéis, cómo se hace, cómo se saca las medidas para hacerlo más alto, más ancho, como vosotros queráis. Dependiendo de la cremallera, del ancho de la cremallera, podéis hacerlo más ancho o más estrecho. Y de largo ya podéis hacerlo lo que queráis. ¿Vale? Yo os dejaré de todas formas en la cajita de descripción los materiales y las medidas necesarias para poder hacerlo. Bueno, sin nada más, vamos al vídeo. Bueno, lo primero que voy a hacer es medir la cremallera. La mía mide 18 centímetros. Vosotros podéis coger la medida que queráis. Ahora lo primero que voy a hacer es coger el bies porque quiero ponérselo a los lados y a los extremos. De esta manera, doblando el bies así, iré poniendo las pinzas para que se sujete y lo pasaré a la máquina. Ahora en la máquina, primero coso los lados, como veis. Simplemente doblando el bies. Si queréis ponerle alfileres, le ponéis alfileres para que no se os mueva. Y voy cosiendo hasta abajo. Una vez terminamos un lado, si veis que os molesta, podéis abrir y cerrar la cremallera para poder ayudaros a pasar la costura que os quede recta. Les damos la vuelta y cosemos el otro lado. Y hacemos lo mismo. Llegamos hasta abajo. Movemos el cursor si vemos que nos molesta. Y llegamos hasta abajo. Una vez abajo, para coser los lados, primero cierro el cursor y ponemos más o menos un trocito de 1 centímetro, lo doblamos, pero mejor si podéis quitarle las esquinitas, yo siempre se las quito para que no se asome a la hora de doblarlo. ¿Veis? Ahora al doblarlo ya no se asoman. Entonces lo ponéis así, coséis y antes de llegar abajo cortáis un trocito y hacéis lo mismo que habéis hecho en el otro lado. Le cortáis las esquinas dobláis la parte que os sobra y volvéis a doblar. Mirad que no se os quede bien doblado para que no se asome ninguna esquina. Y ya tenemos ese lado hecho. Ahora con el otro haremos lo mismo. Cortamos las esquinitas, doblamos más o menos 1 centímetro. Y aquí, como está la cremallera abierta, tenéis que tener un poquito más de cuidado, pero primero coséis un trocito y como ya se os sujeta, le cortáis el resto que os sobra, cortáis las esquinitas como hemos hecho con el otro lado y así ya no os molestará cuando le deis la vuelta. Ahora doblamos el trocito que sobra. Aquí un poquito de paciencia porque se nos abre. Si queréis ponerle un alfiler, se lo podéis poner, pero vaya que con un poquito de paciencia. Miráis que quede justo, que quede la cremallera cerrada
y coséis hasta el final. Ya tenemos la cremallera hecha, ahora la reservamos. Ahora, guiándonos con la medida de la cremallera, vamos a hacer la medida del neceser. Primero voy a coger el foam y voy a medir que me sobre 2 centímetros de la cremallera hacia afuera. Esa será la medida del ancho. Si queréis hacerlo en un papel de patrón lo podéis hacer, pero yo lo hago directamente con el foam. Ahora, el largo, podéis hacer el largo que queráis. En mi caso, le he hecho de 17 centímetros. Medimos 17 centímetros, el ancho en mi caso hace 26,5. Poniendo la cremallera y los 2 centímetros a los lados me hace 26,5. Ahora hacemos un cuadrado en cada esquina de 2 por 2 centímetros, que será lo que utilizaremos para hacer el fondo del neceser. Aquí le hago yo una raya porque tengo desigualado el foam y esto luego lo recortaré. Y hago lo mismo, 2 centímetros por 2 centímetros. Ahora recortamos el foam. Si lo hacéis con papel de patrón, pues cortáis el papel de patrón y luego ponéis el papel de patrón en el foam, en lo que será la tela de exterior y lo que será el forro. En mi caso, como lo hago directamente con el foam, esta será mi guía para el resto de las telas. Ahora cortamos el cuadradito también, que será el fondo, como os digo. Y ahora con esta misma medida del foam voy a hacer la otra parte. Este será el delantero o el trasero y ahora voy a hacer la otra parte. De alto me hace 17. Me lo anoto para que por si lo queréis ver, pero debajo en la cajita de descripción os dejaré las medidas. Y de ancho 26,5. Recordad que la cremallera me medía 18. Ahora utilizaré como patrón la parte que hemos hecho y haré la otra parte del foam que me falta. Pondré la parte del delante que hemos hecho del foam encima y iré repasándolo por todos los lados y ya tendremos la parte de detrás. Es exactamente la misma medida. Ahora recorto. Primero recorto a la parte ancha y luego ya me pararé a recortar las esquinas y las partes pequeñas. Me cuesta menos hacerlo así. Ya tenemos las dos partes hechas del foam, tanto el delante como el detrás. Ahora pasaremos a cortar el forro o la tela de delante y detrás. En mi caso voy a utilizar la misma tela de forro que de exterior. Vosotros a vuestro gusto, como vosotros queráis. Lo único que he hecho que voy a hacer la parte del exterior las rayas hacia un lado y la parte del forro utilizaré las rayas hacia otro lado. Pero porque he querido hacerlo así para diferenciarlo, pero nada más. Ahora lo cojo con unas pinzas y con la parte del delante o de detrás del foam lo ponemos encima de la tela y es lo que nos servirá de patrón para hacer el resto. Y haré exactamente igual que he hecho con el foam. Lo marco todo y recorto. Y así tenemos que hacer 4. 2 que será el exterior y 2 que será el forro.
Una vez ya tengo las 4 telas cortadas, que serán 2 del delante, del detrás, 2 del forro y 2 del foam. Ahora vamos a la máquina y coseremos la parte de la tela de delante con el foam y la parte de detrás con el foam. La sujetaré con una pinza y voy a la máquina. Ahora voy a coser a todo alrededor la parte de delante y la parte de detrás para que se me sujete con el foam. Cuando vayáis cosiendo, la parte que os sobra lo vais recortando después para que se queden las costuras limpias. Yo recorto los excesos porque el foam que yo he utilizado es un poco elástico y no es muy bueno. Si tenéis fieltro no se estirará, supongo, mucho, y si utilizáis guata a lo mejor se estira un poquito más. Recortáis los sobrantes y no pasa nada. Ya hemos hecho una parte, ahora hacemos la otra igual. Ahora con una regla vamos a medir a dónde vamos a hacer las rayas. En esta parte de arriba vamos a hacer 4 y en la parte de abajo haremos 3. La voy a hacer a 1 centímetro de separación. Entonces yo voy a hacer 4 marcas a 1 centímetro, a 1 centímetro, 1 centímetro y 1 centímetro. Y ahora le hago lo mismo abajo. De aquí a aquí me guiaré por el cuadradito que hemos recortado. Le haré la primera raya y a partir de aquí, de esta raya, será donde haré las 3. Esa será la guía. Ahora marcamos 1 centímetro, 1 centímetro y 1 centímetro. Y en este lado hacemos lo mismo. 3 centímetros. Y ahora hacemos las rayas. Aquí será donde haremos el acolchado. Pasaremos unas costuras por encima a modo decorativo. Si no queréis hacerlo, también queda bien, pero me gusta más como queda muy bonito luego. Y en medio le voy a dejar sin hacer porque le voy a poner alguna cosita de decorar. Ahora hacemos aquí arriba de punta a punta también. Este boli es de los que se va con el calor de la plancha. No lo hagáis con uno normal porque se os quedará la marca. Una vez tengamos ya las marcas, ya pasamos a la máquina y le cosemos. Si no queréis hacerle las marcas con la regla, yo suelo hacerlo guiándome por el ancho del prensatelas, pero para que estéis aprendiendo y queráis aseguraros de que os queda bien recto, pues le hacéis las marcas. Las marcas las hago a partir de la primera costura que hemos hecho para fijar la tela alrededor, a partir de la costura. Si por ejemplo hemos cosido al borde 1 milímetro, pues cosemos desde la costura hacia adentro. Así hemos hecho con el delantero y el trasero de la parte exterior.
Ahora ya cosemos de arriba a abajo recto. Si tenéis una máquina de casa, le podéis poner un zigzag o algún dibujo que tenga que haga la máquina y también os quedaría muy chulo. Yo como estoy utilizando la máquina industrial, pues solamente tiene costura recta, pero me gusta igual como queda, me gusta como queda también así. Como veis, más o menos es el ancho del prensatelas, pero he querido hacerlo con la regla para que veáis cómo se hace con la regla, para que no os quede torcido. Pero si os guiáis por el ancho del prensatelas os quedará también bien. Una vez tengamos las costuras ya hechas, haremos el otro lado igual. Cuando lo tengamos hecho, lo doblaré por la mitad y le haré una marca en medio. Aquí será donde yo le voy a poner esta tirad, que son 3 margaritas de decoración. Se la pondré en la marca que he hecho a la mitad y coseré de extremo a extremo. He cortado 3 para el delante y 3 para el trasero. Simplemente una costura por encima y ya lo tenemos. Ahora con la otra parte hacemos lo mismo. Le voy a cortar los hilitos y ahora hacemos lo mismo con este. Doblamos por la mitad y en el medio hacemos la marca y ya ponemos las margaritas encima. Cosemos de extremo a extremo. Una vez lo tenemos cosida, vamos a coser lo que será el forro. Cogemos la parte de delante del forro o de detrás y lo encaramos derecho con derecho. Le voy a recortar un poquito de sobrante de tela y cosemos de arriba abajo, guiándonos por la costura que habíamos hecho para sujetar la tela. Ahora le daremos la vuelta y le haremos una costura por el filo para que el forro no se nos vaya hacia adelante, simplemente para sujetarlo, para después cuando pongamos la cremallera no sea más fácil. Hacemos una costura de arriba abajo para sujetarlo y ya tenemos un lado hecho. Ahora con el otro vamos a hacer lo mismo. Le ponemos el delante, cosemos de arriba abajo, le daremos la vuelta y le haremos la costura de arriba abajo.
Una vez hecho, vamos a hacer el asa. El asa he cortado una tira de 30 centímetros por 8, porque quiero que me quede un poquito más anchita. Si queréis más estrecha, la podéis hacer más estrecha. Lo doblo por la mitad, otra vez por la mitad, lo sujeto con unas pinzas para que no se me mueva, más que nada para que no se abra. Si lo queréis planchar, os irá todavía mejor, pero como os estoy haciendo el vídeo para que veáis cómo se hace más seguido, por eso no lo he planchado. Paso una costura de arriba abajo por los dos lados. Ahora la doblamos por la mitad, buscamos el centro, mirad que quede la parte que más os guste. Cuando pongáis el asa, vigilar de no coser con el forro por abajo, que tenéis que levantar el forro, que se me ha olvidado deciroslo, hacerlo, y luego lo he descosido ese trocito y lo he levantado el forro, porque si no se queda el forro pillado. Tenéis que coser solamente el asa a lo que es la parte de delante, el forro no. Simplemente levantáis la parte de delante, apartáis el forro para coser ese trocito del asa. Ahora vamos a poner la cremallera. Vamos a mirar que nos quede los 2 centímetros que habíamos dejado. A un lado le hacemos una marca y al otro lado la otra marca. En este lado haremos, en el otro lado haremos lo mismo, pero primero vamos a coserlo. Cosemos una costura de arriba abajo. Ya veis que es muy fácil, es la forma más fácil de poner una cremallera. Ponemos el otro lado encima y hacemos lo mismo. Medimos los 2 centímetros. Los 2 centímetros y a partir de ahí ponemos la cremallera encima. Cosemos por encima del bies y ya tenemos la cremallera puesta. Veis que es una forma muy fácil de coserla. Estaba así, ¿veis? Juntamos delantero con trasero, por eso el asa tiene que estar cosida al delantero solo, no al forro, y cosemos la parte de delante todo alrededor, menos los cuadritos de la esquina que hemos recortado. Primero coso esta parte, luego coso los lados. Mirad que os quede la cremallera bien puesta, que os encaje bien los dos lados, la de delante y la de detrás. La sujetáis bien para que no se os mueva, o le ponéis un alfiler o una pinza, sobre todo ahí. Ahora le damos la vuelta y cosemos el otro lado de arriba abajo. Volvemos a hacer lo mismo, que la cremallera nos encaje bien los dos lados. Tengo que cortarle los hilitos, sacar los hilitos que me van quedando, y cosemos de arriba abajo. Y en la parte del forro coseremos solamente la parte de abajo, un trocito a un lado y otro trocito al otro lado, porque en medio dejaremos una apertura que será por donde le daremos la vuelta. Ahora corto los hilitos y rectifico cortando recto
los trocitos que me quedan, que sobran. Y de aquí de los lados también. Cortamos todos los sobrantes de todos los lados. Ahora vamos a coser lo que será que hará el fondo de neceser. Abrimos bien por las esquinas, sobre todo que nos quede costura con costura. Si veis que se os mueve, con ponerle un alfiler, pasamos una costura por encima, abrimos el otro. A veces si no me queda bien plano, yo me ayudo con las tijeras o con algo, voy moviendo hacia adentro, ¿veis? Y así ya se queda bien plana la tela para que no os quede luego ninguna arruga. Y cosemos de arriba abajo. Ahora con las del forro hacemos lo mismo. Abrimos bien, ponemos costura con costura, ¿veis? Aquí tenéis la apertura en medio. Ponemos costura con costura y le pasamos la máquina. Lo mismo que hemos hecho con los otros dos. Una vez tenemos los 4 cosidos, lo que a mí me gusta hacer con los neceser, sobre todo con los bolsos también, pero más con los neceser, junto la esquina del forro con la esquina del delante y le paso una costura por encima, solamente por el filo, para sujetarlo cuando le demos la vuelta y tengamos el forro por dentro, así nunca se nos saldrá para afuera el forro. ¿Veis? Cojo la parte de aquí y la junto con la parte de aquí, así. ¿Veis? Lo junto cara con cara y le paso la costura por encima por el filo. Si no lo queréis hacer porque os liéis, aunque veis que es muy fácil, no lo hagáis. Ahora por la apertura que hemos dejado del forro le vamos a dar la vuelta. Con un poquito de paciencia, poco a poco vais sacando todo lo que es el foam, o si lo habéis puesto guata, que es lo que más cuesta, pero con un poquito de paciencia ya veis que va saliendo. Terminamos de darle la vuelta y ya nada más que nos queda cerrar la apertura del forro que hemos dejado. Sacamos bien todo lo que son las esquinas de la cremallera, las esquinas del forro del exterior. Veis que encaja muy bien las costuras así. Lo ponemos bien y ahora cerramos la apertura. Simplemente con estirar un poquito de la tela ya se nos dobla. Si queréis pasarle la plancha para que se quede la marca y os sea más fácil, o directamente le ponéis unos alfileres o unas pinzas. Miréis que quede bien cerrado y le pasamos una costura por el filo. Se me ha olvidado deciros que procuréis no olvidaros el cursor de la cremallera cerrado. Cuando vayáis a cerrar los lados de arriba abajo, procurad que el cursor esté abierto para que a la hora de darle la vuelta no os cueste trabajo. Darlo un poco, más que nada para quitarle también todas las marcas del bolígrafo, como se va con el calor, y de paso así ya también planchado queda más bonito. Le damos un poquito de plancha por todas las costuras. Ya veis que se queda muy bien y se quita perfectamente el boli. El asa yo le he puesto 30 de largo, acordaros, pero
le podéis poner menos si queréis. Yo porque me gusta tenerlo así de largo para colgarlo, llevarlo de mano. Mirad qué chulada. ¿Qué os parece? ¿Habéis visto que es muy facilito? Y mirad la cremallera. Mirad qué fácil de poner la cremallera por encima. ¿Veis? Y mirad, queda muy bonito. Queda los dos trocitos de bies a los dos lados. Y tenéis que coser fuera de las costuras del bies, por supuesto. Y os quedará así de bonito. ¿Veis? Yo creo que es una medida que está muy bien. Os dejaré en la cajita de descripción las medidas, por si queréis hacer exactamente estas medidas, porque me parece que es una medida perfecta. Así que muchas gracias, espero que os guste y sin nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.